Paz y bien, buenas tardes, porque empezamos ya la tarde a las 12 del mediodía, puntualmente con nuestro programa que, pues ya ven, ya no va a ser solamente por radio, sino que va a ser con video o con visión, televisión. Nuestro programa todos los viernes. Me da mucho gusto pues estar con ustedes. Y bueno, pues no me voy a cuidar mucho de los detalles de así, ¿no? De mirarles o no mirarles. Yo aquí me voy a desempeñar tranquilamente y ustedes también pueden seguir con el audio o con la visión si están descansando, etcétera, pero pues de todas maneras lo pueden oír. Y pues estamos haciendo cambios importantes aquí en nuestra central de radio y televisión, y como saben, pues ya no es Radio Cronos, sino que es Mundo Católico. Por eso, si quieren comunicarse con nosotros, pues lo van a hacer a través del teléfono, que ya no es el de antes, sino que es el número 6725-0428. Repito, 6725-0428. Y para ver los programas televisados, pues van a pueden entrar directamente en www.mctn.tv.com mctn.tv.com, ¿verdad? Claro que también a través de YouTube podrán ver los programas de televisión que hacemos. Y para comentarios, promociones, dudas, sugerencias o críticas, nos pueden escribir a contacto@radiocronos.com. Y ante todos les saludamos con mucho gusto a todos los que nos van escuchando y viendo cada viernes, ¿verdad? Bueno, pues, y claro está que agradecemos ante todo el patrocinio de Mariano Lapatí, que patrocina este programa, y ojalá pues otras personas se animen también a ayudar en otros programas para que pues este servicio sea cada vez mejor, ¿no? Bueno, pues como en otras ocasiones, nuestro programa va a estar centrado en la primera parte al menos en comentar la liturgia de este domingo, la liturgia de la Eucaristía de este domingo, que vamos a celebrar en México y en algunos otros países la fiesta de la Ascensión. Digo en algunos otros países porque esta fiesta en algunos lugares se celebra el jueves. Ayer se celebró, pero pues aquí en México y en otras partes se celebra el domingo. Me parece muy bien porque así todos podemos participar. Entre días de semana es más difícil, muchos trabajan y no pueden participar en la liturgia de este día, de esta fiesta que es muy importante, porque antiguamente se decía que hay 3 fiestas que relucen como el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión, ¿vale? Bueno, pues ojalá que siga brillando este día de la Ascensión todavía como un día especial, porque sí lo es, y se lo voy a explicar ahora en nuestro comentario de los textos de la misa de este próximo domingo, fiesta de la Ascensión. Bueno, como ustedes saben, tenemos los domingos
dos lecturas, una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento, pero ahora en Pascua las dos son del Nuevo Testamento, la primera de los Hechos de los Apóstoles y la segunda de la carta a los Efesios. Bien, están especialmente relacionadas la primera lectura y el Evangelio, que nos tratan el tema de la ascensión, aunque también el pasaje de la segunda lectura de la carta a los Efesios también menciona este misterio de la ascensión de Jesús, ¿verdad? Y trata otros temas que no los podemos abarcar detalladamente porque son muchos, y quisiera en la segunda parte, o al menos el último espacio, puesto que nuestro programa lo vamos a dividir en 4 espacios de 13 minutos, entonces ya vamos a cortar. Bueno, pues vamos a cortar, dice Miguel, así que en breve seguimos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy su amiga Silvia del Valle, una mamá de 5 hijos que quiere venir con ustedes a platicar en este espacio sobre algunos consejos y temas trascendentes en la educación de nuestros hijos. Se trata de estar en un momento, tomar un cafecito, platicar de estos temas y bueno, ¿por qué no? Que contemos con su participación, sus comentarios, preguntas y ojalá las podemos solucionar en un ambiente de confianza. Los espero. Tips de una mamá de 5 hijos, todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Fuiste ya mujer. ¿La realidad del mundo te roba la esperanza? Link, generando esperanza. Un espacio de diálogo y reflexión con creatividad, dinamismo y apertura. Un programa donde convergen diferentes puntos de vista. ¿Qué tal amigos? Soy Maurilio Suárez y te invito a ver Link, generando esperanza. Todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, aquí en Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Dialogando en corto con Monseñor Pedro Agustín. Lunes de 6 a 7 de la noche por Radio Cronos, que ahora es Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Kirio y su tropa, todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Amigos, soy Rocío Gálvez. Y yo, Cristian Arroyo. Y juntos celebramos la vida. Celebramos la familia. Celebramos el amor. Celebramos la sexualidad. Y queremos invitarles para que nos acompañen en esta nueva aventura en la que de la mano de estupendos invitados vamos a aprender y a descubrir sobre el hermoso milagro de amor que somos todos y cada uno de nosotros. Así es, celebra la vida todos los martes en punto de las 12 del día por Cronos TV. Tu espacio, nuestro espacio. Bueno, pues seguimos con nuestro programa. Parece que la primera parte no ha estado del todo completa, pero bueno, no habíamos empezado todavía a hacer los comentarios sobre el tema de la liturgia de este domingo, así que comenzamos ya.
¿verdad? Y nos dice la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles que en mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los allí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí, parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Esta es la palabra de Dios de la primera lectura. Y bueno, pues, como ven, interesante este relato, más completo que tenemos sobre la ascensión de Jesús al cielo, tomado de los primeros 11 versículos del libro de los Hechos, que se atribuye a Lucas el Evangelista, que le escribe a un amigo Teófilo, ¿verdad?, para contarle pues todo lo referente a Jesús, ¿verdad?, acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó. Bueno, le había escrito ya en el Evangelio, ahora le sigue contando otras cosas que están, como vemos en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, referidos a la iglesia primitiva, cómo se va desenvolviendo la iglesia, cómo va creciendo en Jerusalén y en otras partes de Asia Menor y también del Imperio Romano en general. Bueno, entonces, fíjense, Jesús les dice a los apóstoles que no se alejen todavía de Jerusalén, que no se asusten, que esperen, que tengan tranquilidad, que aunque Él se va, como ya les había dicho antes, cuando el Espíritu descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en todo el mundo, hasta los últimos rincones de la tierra, ¿no? Todo esto es lo que necesitaban realmente los apóstoles, esta fuerza del Espíritu Santo. Eso necesitaban. ¿Y nosotros qué necesitamos? ¿Por qué? ¿Por qué nos asusta o nos da flojera, ¿verdad?, el comprometernos con el Evangelio, en la evangelización, en el trabajo, en un grupo parroquial, que podamos hacer algún apostolado, ¿verdad? ¿Por qué? Nos falta el Espíritu, nos falta la fortaleza, la constancia, el entusiasmo del Espíritu Santo, porque ya ven que los apóstoles, San Pedro en concreto, cuando reciben el Espíritu Santo, salen a hablar con un gran entusiasmo, con tanto entusiasmo y tanta fuerza del Espíritu, que se convierte cuántos miles de gente en ese mismo día, dice, según unos 3.000, ¿verdad? Bueno, pues importante que nos demos cuenta de que nos toca a nosotros estas palabras que les dicen los ángeles a los apóstoles: no se queden ahí parados mirando al cielo, porque ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo volverá como lo han visto alejarse. Pero mientras nos encomendó una tarea de ir a todos los confines del mundo y predicar el Evangelio. Entonces, manos a la obra, ¿verdad? Y ya, vaya. Y como Jesús ya les había dicho que esperaran a la venida del Espíritu Santo, pues entonces se van al cenáculo y ahí están en oración,
durante un tiempo, no sabemos cuánto, juntamente con María, esperando que Jesús les mande el Espíritu que les ha prometido. Bueno, pues, importante que tengamos en cuenta esto nosotros ahora, en esta semana, de entre la Ascensión y Pentecostés, que va a ser del 17 al 24, pues también tenemos que dar más lugar a la oración y pedir, sobre todo las demás cosas e intenciones que tengamos, pedir el Espíritu Santo, que Dios nos dé el Espíritu Santo. Lo necesitamos tanto, ¿verdad? En nuestra vida personal, los frutos del Espíritu, los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? A ver si el próximo será, quizá el próximo viernes hagamos el programa sobre este tema, más específicamente, porque pues que sí, estamos en vísperas ya el próximo viernes de la fiesta de Pentecostés, y les explicaré un poquito más en detalle todo esto de los dones y de los frutos del Espíritu Santo. Bueno, pues pasamos luego al Salmo. En el Salmo es un canto de alabanza y de proclamar a Jesucristo que sube al cielo. Dice, entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Y pedimos a todo el mundo que aplauda, que aclame al Señor con mucho gozo. Es decir, que el hecho de que Jesús se vaya al cielo no quiere decir que vamos a estar tristes y ay, pobres de nosotros, lamentándonos, quejumbrosos por lo que pasa, sino que vamos a estar contentos porque el triunfo de Jesús es triunfo nuestro. Jesucristo, dice San Pablo, vive todos estos misterios por nosotros, de tal manera que con Él resucitamos, con Él ascendemos al cielo, con Él nos sentamos allá también en el cielo, con Él reinaremos con Él, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar a la segunda lectura, que está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, y mire, primeramente nos habla, es un poquito larga, y vamos a ver, se leo rapidito o brevemente, porque hay cosas que no están tan relacionadas con el misterio de hoy, ¿verdad? Y nos habla, primeramente, nos dice San Pablo que nos exhorta a que llevemos una vida digna del llamamiento que hemos recibido. Esto sí que es muy importante. Vivir de una manera digna de la vocación que hemos recibido como cristianos en lo que sea, ¿no? O sea, como laicos, casados, sacerdotes, religiosos, etcétera, pues vamos a ver cómo seamos pues lo mejor que Dios quiere para nosotros dentro de ese estilo y forma de vida concreto. Y para ello nos dice San Pablo, sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor, esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Y sigue ahora, entra dentro del tema de la ascensión, dice San Pablo, cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado, ¿no? Por eso dice la Escritura, subiendo a las alturas, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres, repartió. Jesucristo, pues este es un punto importante que hemos de tener en cuenta. Jesucristo no sube al cielo para sentarse allí, estar tranquilo y ahí ustedes vean cómo le hacen, ¿verdad? No. Jesucristo llega al cielo, sube al cielo, vuelve al cielo para reinar, para vivir esa experiencia mística divina de su glorificación, ¿verdad? De tal manera que, siendo glorificado, como nos dice San Pablo, pues luego puede, a todo el que lo crea en él y lo asuma como su Señor y Salvador, darle también toda la riqueza de la gracia para vivir una vida digna de esta vocación, siendo testigo de Jesucristo. Bueno, pero estábamos leyendo el texto, perdón que me escape por ahí. ¿Y qué quiere decir subió? Que primero bajó a lo profundo de la tierra
y el que bajó es el mismo que subió a lo más alto de los cielos para llenarlo todo. Bajó a lo más ínfimo de la tierra, bajó a la tierra, y el sábado santo recordamos precisamente cómo Jesús había bajado a los infiernos, que se refiere precisamente a eso, a lo más ínfimo, allí donde estaban esperando las almas de los bienaventurados del Antiguo Testamento, esperando la redención, ¿verdad? Y entonces Él los invita ya a participar de su gloria. A eso se refiere, que baja a lo más profundo de la tierra. Claro, son imágenes, diríamos, mitológicas, ¿verdad? Que están inspiradas en la mitología de otras religiones, ¿verdad? Y que la Iglesia ha asumido también esas imágenes para explicarnos un poco, para que entendamos, ¿no? Es decir, que están ahí como en un lugar, como el limbo, están esperando, porque Jesucristo todavía no nos había redimido, de tal manera que antes de Jesús, pues solamente la Virgen María es la que goza del privilegio de la redención de Jesucristo, ¿verdad? Que es preservada del pecado en vistas al misterio de la redención de Jesús. Y seguimos con pues hablando de cómo Él reparte dones a distintos miembros de la Iglesia para distintos ministerios y servicios. Pues también ahora nos explica San Pablo, dice: Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles, a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Bueno, con todo esto, pues es para estar comentándolo durante un largo rato, durante mucho tiempo, pero pues no nos da el espacio. Pero fíjense pues cómo nos dice cómo Dios nos da a todos, y para capacitarnos a todos los fieles y desempeñar debidamente nuestra tarea en la Iglesia y en el mundo, en la vida, en el que el Señor nos ha dado la gracia de escoger, y de esa manera construir también el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y que la Iglesia pueda ser esa morada de Dios, que esté a la vista de todos los que lo buscan, porque hoy el mundo sí, en medio de toda la confusión que hay de ideas y de valores, pues también hay, digamos, una inquietud por los valores espirituales, y la Iglesia tiene que hacer como un recurso, un punto de referencia para quienes buscan a Dios y quieren vivir una vida según el Evangelio, ¿verdad? Y que de esa manera también nosotros lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Eso es importante, que tengamos en cuenta de que no somos cristianos así de cualquier forma, que tenemos que llegar a la plenitud de Jesucristo, a vivir una experiencia, que quienes nos conocen vean en nosotros una imagen de Cristo, y eso es lo que realmente los mueva a creer en Jesucristo, porque Cristo tiene ese poder salvador y ese señorío para comunicarnos a nosotros la gracia, y no nos contentemos con ser cristianos de cualquier forma, ¿no? Con un 50, con un 60, con un 30%, sino al 100%, que podamos ser imágenes de Cristo, como nos dice San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 8, nos dice un pensamiento muy bonito, que Dios nos ha destinado a todos a reproducir la imagen de su Hijo, a reproducir la imagen de su Hijo. No dice a reproducir algunos rasgos, ¿sí?, sino la imagen de su Hijo completa. Así que, ¿cómo ven? Bueno, pues entonces yo creo que vamos a hacer una breve pausa y vamos a pasar a nuestro tercer espacio, y volvemos enseguida con ustedes. Hola, ¿qué tal amigos? Soy su amiga Silvia del Valle, una mamá de 5 hijos que quiere venir con ustedes a platicar en este espacio sobre algunos consejos y temas trascendentes en la educación de nuestros hijos.
Se trata de estar en un momento, tomar un cafecito, platicar de estos temas y bueno, ¿por qué no? Que contemos con su participación, sus comentarios, preguntas y ojalá las podemos solucionar en un ambiente de confianza. Los espero. Tips de una mamá de 5 hijos, todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Fuiste ya mujer. ¿La realidad del mundo te roba la esperanza? Link, generando esperanza. Un espacio de diálogo y reflexión con creatividad, dinamismo y apertura. Un programa donde convergen diferentes puntos de vista. ¿Qué tal amigos? Soy Maurilio Suárez y te invito a ver Link, generando esperanza. Todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, aquí en Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Dialogando en corto con Monseñor Pedro Agustín. Lunes de 6 a 7 de la noche por Radio Cronos, que ahora es Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Kirio y su tropa, todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Amigos, soy Rocío Gálvez. Y yo, Cristian Arroyo. Y juntos celebramos la vida. Celebramos la familia. Celebramos el amor. Celebramos la sexualidad. Y queremos invitarles para que nos acompañen en esta nueva aventura en la que de la mano de estupendos invitados vamos a aprender y a descubrir sobre el hermoso milagro de amor que somos todos y cada uno de nosotros. Así es, celebra la vida todos los martes en punto de las 12 del día por Cronos TV. Tu espacio, nuestro espacio. Y seguimos ahora comentando el pasaje del Evangelio de este domingo que está directamente relacionado con el misterio de la Ascensión. Bueno, lo tomamos del Evangelio de San Marcos y dice lo siguiente: en aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que cree y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba en ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Bueno, en este relato tenemos un aspecto importante que no he mencionado todavía, y fruto de la ascensión de Jesús.
es el mandato o la encomienda de ir a todo el mundo a predicar el Evangelio, ¿verdad? Entonces, fíjense, cuando Jesús nos envía el Espíritu Santo el día de Pentecostés, va a tener para todos nosotros una doble finalidad. La primera, que ya la hemos mencionado, pues es el enriquecernos personalmente con sus dones, con sus frutos, para vivir una vida digna de un discípulo y testigo de Jesús, ¿verdad? Pero también se trata de que nosotros sintamos y hagamos esta tarea, sintamos la responsabilidad y hagamos la tarea de proclamar el Evangelio. Es decir, ser cristiano tiene necesariamente una dimensión humana, altruista, solidaria, ¿no? Misionera. Es decir, no somos cristianos solamente para nosotros. Este es un punto muy, muy importante y necesario que lo entendamos. Desafortunadamente, muchos cristianos católicos no lo entienden. Piensan que ser cristiano es, pues eso, ser una persona buena, cumplir los mandamientos y granjearse el cielo. No. Eso no, para eso no somos cristianos. Para eso podemos ser creyentes simplemente y ser buena gente, respetuosos con los demás y ya. Jesucristo viene a este mundo para llevar a cabo una misión de regenerar a la humanidad y darnos unos valores que están ahí en el Evangelio, de tal manera que vivamos dando gloria a Dios, de tal manera que el cristiano sea una persona que no viva para sí como Jesús, sino que vivamos para Dios, para la gloria de Dios. Eso es lo que, porque ante todo y sobre todo está orientado a la gloria de Dios. En nuestra salvación es parte de esa gloria de Dios. La redención es parte de la gloria de Dios. Dios manifiesta su gloria a través de la historia de salvación que hace a través de Jesucristo. Por eso, pues, Jesucristo envía al Espíritu Santo, está allá en el cielo y va a derramar sobre los apóstoles el Espíritu Santo, no solamente para ayudarles a entender lo que no entendieron, no para que se les quite el miedo y sean discípulos de Jesús a la vista de todos, sino para ir a los confines del mundo, como les ha dicho, y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Importante pues esto, que nosotros en este día, al celebrar este misterio, también entendamos que tenemos una misión que llevar a cabo en favor de la humanidad. Jesucristo nos dijo desde el principio, primer capítulo del Sermón de la Montaña, nos dice Jesús, ustedes son sal de la tierra y luz del mundo. Sal de la tierra y luz del mundo. Luego también nos dirá que somos levadura en la masa, ¿verdad? Entonces eso nos está diciendo que nuestra vida se debe al mundo, a la sociedad, que no somos gente que vivimos ahí escondidos en un gueto haciendo cosas raras, celebrando misterios incomprensibles, antes sobre todo cuando se usaba el latín y que nadie entendía nada, sino somos gente abierta, que estamos al servicio de la humanidad como Jesucristo. Jesucristo pasa esos 3 años de su ministerio a la vista de todos, sirviendo a todos, le dice, pregunten a los que me escuchan, yo no soy un hombre con secretos, ni un hombre que esté ahí, ¿no?, tramando cosas misteriosas, sino Él viene a vivir como uno de nosotros y a proclamar la gloria de Dios a través de su vida, y a través de su ministerio. Así pues también nosotros es necesario que entendamos de una vez por todas, y nuestra vida va a ganar inmensamente cuando entendamos pues que estamos llamados a proclamar la buena nueva del Evangelio a toda criatura y que no tengamos miedo. Fíjense lo que dice Jesús, los milagros que acompañarán a los que hayan creído y obviamente a los apóstoles, arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño, impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos, ¿no? Bueno, pues, entonces, después de hablarles y decirle esto, Jesús subió al cielo y
Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que acaba de anunciar. Una cosa que les quiero decir sobre esto, porque hay aquí una palabrita un poco dura, sobre todo para nosotros hoy. Nos habla de condenar. Dice, el que cree y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Esta palabra es un poco fuerte, ¿verdad? Porque decimos que Dios no castiga en el modo como nosotros lo hacemos cuando nos queremos vengar de alguien, sea la sociedad, sea a nivel personal, de castigar para que nos la pague. No, Dios no lo hace, Dios no puede hacer eso. Dios es amor, Dios nos ama infinitamente, inmensamente. Y entonces el juicio que Dios pasa siempre sobre nosotros, como Jesús nos lo dice en el Evangelio, es el perdón, la misericordia. Qué bueno que el próximo año va a ser el año de la misericordia, como el Papa nos lo ha dicho, para que meditemos mucho. El mundo necesita de misericordia. Todos necesitamos de misericordia en medio de nuestras fallas, de nuestras flaquezas, de nuestras limitaciones humanas. Entonces nosotros tenemos que ser ministros de la misericordia de Dios. El Papa comienza esa bula sobre la misericordia diciendo que Jesús es el rostro de la misericordia de Dios. Y también dice cómo la Iglesia abre las puertas de la misericordia y tiene siempre abierta esa puerta de la misericordia de Dios para que todos nos beneficiemos de ella. Bueno, pues entonces, ¿qué quiere decir eso que será condenado? Pues mira, un ejemplo sencillo, ¿verdad? Si yo te digo, maneja tu carro por esta carretera, ¿por qué? O por esta calle, porque esta otra calle es una calle sin salida, es un callejón sin salida, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú no me haces caso y no manejas por la calle que te estoy diciendo, que sale a donde tú quieras ir, y te metes por el callejón sin salida, pues te condenas. ¿A qué? Pues te condenas a no llegar a donde tú querías llegar o a donde Dios quiere que llegues. Te condenas a que si manejas muy fuerte y le metes ahí duro la velocidad, a lo mejor de pronto te pegas con la pared, ¿verdad? Y al accidente, ¿no? Entonces, es decir, si Jesucristo nos dice, este es el camino de la vida, este es el camino de la felicidad, este es el camino de la verdad, y tú escoges el camino de la muerte, escoges el camino de la mentira, escoges el camino de la hostilidad, del odio, etc., pues, o sea, eso es, nos condenamos a nosotros mismos. Dios no nos condena, Dios está deseando que tengamos la vida, pero si Jesucristo te anuncia el camino de la vida, el camino de la verdad, de la felicidad, y yo quiero escoger el camino de siempre, donde no he sido nunca feliz, pues te estás condenando a seguir siendo una persona infeliz. Eso, así, sencillamente. O sea, porque eso tiene que ver también con la vida eterna del cielo o lo contrario, la infelicidad eterna. Cuando uno en nuestra vida tenemos la oportunidad de elegir a Dios. Bueno, seamos cristianos o no seamos. Para nosotros, como cristianos, siguiendo el ejemplo, la doctrina de Jesús. Para otros que no lo conocen, que no conocen el Evangelio, tienen la conciencia, que es la fuente de o el altavoz, digo yo, de la verdad de parte de Dios. Dios a través de nuestra conciencia nos habla y nos dice cómo hemos de vivir, qué es lo bueno, lo malo, lo correcto, lo que te conviene a ti, a las personas que viven contigo, etcétera, ¿no? Entonces, si yo no escojo, si yo no sigo esa voz, ¿qué va a pasar? Pues que voy por caminos que no me llevan a la vida, por caminos que me llevan a la barranca, y yo me estoy condenando. Nunca voy a ser feliz, nunca voy a encontrar ese sentido de la vida que tanta gente hoy dice, ay, es que he perdido el sentido de la vida. Lo has perdido. O peor todavía, cuando dice la gente, es que la vida ya no tiene sentido para mí. ¿Cómo que no tiene sentido? Dios le ha dado sentido. Dios le da sentido. Tú tienes que encontrarlo. ¿Y cómo lo encontramos? Pues sencillamente escuchando la palabra de Jesucristo. Ahí está clarísimo el sentido de la vida. Jesucristo nos dice, pues por ejemplo en el Evangelio te dice que
ámense como yo los he amado, y así conocerán que son mis discípulos, y brille su luz ante los hombres, para que viendo sus buenas obras glorifiquen al Padre Celestial. Dos cosas importantísimas, pues, y nos dice que vayamos a proclamar el Evangelio, de palabra, de obra, con nuestra vida, pues son maneras de darle sentido a nuestra vida, ¿verdad? Bueno, pues, entonces, resumiendo, este mensaje de hoy, del misterio de la Ascensión, nos dice: Jesucristo sube al cielo, allí es proclamado como Señor y Salvador de toda la humanidad. Como fruto de esa glorificación, Él nos envía el Espíritu Santo para que podamos cumplir la misión que Él ha vivido, y por otra parte, Él también nos dice a la Iglesia: vayan a todo el mundo, que esta gloria y que esta vida que yo les comunico a través de mi Espíritu no sea solamente para ustedes, sino para todo el mundo. Y para eso, pues, vayamos a predicar el Evangelio a todo el mundo. Cumplamos cada uno de nosotros este privilegio, vivamos, no lo veamos como una obligación honorosa, pesada, fastidiosa, que nos limita en hacer lo que queramos, sino como un privilegio. ¿A quién no le gusta dar buenas noticias? A todos. Bueno, pues entonces, según esa ilusión que todos tenemos de dar buenas noticias, siendo cristianos, conociendo el Evangelio, pues vamos a tener esa oportunidad. Y vamos a hacer el último corte para, pues, seguir después con un tema que les he anunciado, y con esto damos por concluida esta reflexión sobre la liturgia de hoy. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy su amiga Silvia del Valle, una mamá de 5 hijos que quiere venir con ustedes a platicar en este espacio sobre algunos consejos y temas trascendentes en la educación de nuestros hijos. Se trata de estar en un momento, tomar un cafecito, platicar de estos temas y, bueno, ¿por qué no? Que contemos con su participación, sus comentarios, preguntas, y ojalá las podemos solucionar en un ambiente de confianza. Los espero. Tips de una mamá de 5 hijos, todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Fuiste ya mujer. ¿La realidad del mundo te roba la esperanza? Link, generando esperanza. Un espacio de diálogo y reflexión con creatividad, dinamismo y apertura. Un programa donde convergen diferentes puntos de vista. ¿Qué tal, amigos? Soy Maurilio Suárez y te invito a ver Link, generando esperanza. Todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, aquí en Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Dialogando en corto con Monseñor Pedro Agustín, lunes de 6 a 7 de la noche por Radio Cronos, que ahora es Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Kirio y su tropa, todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Amigos, soy Rocío Gálvez. Y yo, Cristian Arroyo. Y juntos celebramos la vida. Celebramos la familia. Celebramos el amor. Celebramos la sexualidad. Y queremos invitarles para que nos acompañen en esta nueva aventura en la que, de la mano de estupendos invitados, vamos a aprender y a descubrir sobre el hermoso milagro de amor que somos todos y cada uno de nosotros. Así es, celebra la vida todos los martes en punto de las 12 del día por Cronos TV. Tu espacio, nuestro espacio.
Bueno, pues seguimos en nuestro último espacio de que les decía antes, no sé si me escucharon al principio cuando empecé el programa, que quiero hablarles sobre el tema de, a ver cómo lo pongo, puede ser sobre, con ocasión de que el domingo próximo es el día de la lucha contra la homofobia, pues quiero hablarles un poquito de este tema en general. La homofobia pues es un aspecto de la fobia o de la xenofobia que tiene tantas variantes en nuestra vida social y que también abarca a manifestaciones de nuestra vida religiosa y cristiana, y eso pues es algo serio, ¿no? Entonces el Papa en su mensaje o en su carta sobre exhortación apostólica sobre el gozo del Evangelio nos habla de algunos desafíos del mundo actual, ¿verdad? Y uno de los desafíos que puede ser como un desafío general o un problema que incluye en sí muchos desafíos es que se ha perdido el valor de la persona, ¿no? De que estamos en una crisis antropológica, es decir, se está perdiendo de vista que el valor supremo de la historia, el valor supremo de la sociedad, de nuestra vida, está en la persona humana, ¿no? Aquí, bueno, refiriéndonos pues a la vida social, ¿verdad? Más allá de que obviamente todo eso está bajo la sombrilla de Dios, del plan de Dios, que es el que le da el verdadero valor a la antropología. Antropología, que es el tratado del ser humano, ¿verdad? Tiene sus principios para nosotros como creyentes, como cristianos, pues en la tradición bíblica, concretamente cuando nos dice la palabra de Dios que nos creó a su imagen y semejanza. A todos nos ha creado Dios a su imagen y semejanza. Entonces tenemos una dignidad admirable, una dignidad, podríamos decir, en cierto modo infinita, ¿verdad? Pero, dice el Papa, pues hace un análisis en los números 50 desde el 52, del 52 al 59, bueno, luego siguen los 60 también, pero ya de un punto de vista más religioso, pero hasta el 58 particularmente habla pues de estos problemas que se van dando entre nosotros, que van marcando nuestra sociedad y nuestro tiempo con una cultura de la muerte. Qué triste, qué tremendo esto, ¿verdad? Y entre estos elementos que el Papa menciona son, por ejemplo, la cultura del descarte, de que hoy día se descarta a tanta gente como que son un estorbo para la sociedad, ¿no? Las personas ancianas, las personas enfermas, personas que ya tienen cierta edad, no solamente ancianos, sino ya tienen cierta edad, y qué difícil, ustedes saben, a cierta edad ya el conseguir un trabajo, ¿verdad? Y el Papa condenó pues esa mentalidad diciendo cómo tenemos a la Comunidad Europea, le dijo hace unos meses cuando visitó la Comunidad Europea, que tenían que programar una economía orientada al ser humano, donde la persona sea el centro, no sea el capital, no sea el negocio el centro de esa economía, porque entonces ¿qué pasa? Pues son los grandes empresarios, los grandes capitalistas, los que tienen muchos millones, los que van progresando cada día más, ¿verdad? Y
y los pobres cada día son más pobres. Bueno, pues la cultura del descarte es parte de esta cultura de la muerte. No se puede descartar a nadie de la mesa que Dios nos ha preparado a todos para que usemos de sus derechos. Luego también nos habla de la globalización, de la indiferencia. Cada vez somos más indiferentes a tantas cosas que pasan en nuestra sociedad y como parece que, bueno, pues ahí cada uno será que con sus uñas y yo qué, ¿verdad? Nos habla también de la dictadura de la economía, algo de lo que les decía, pero dicho con estas palabras muy fuertes y muy claras, dictadura de la economía, o sea que la dictadura de la economía es más grave hoy en todo el mundo que las dictaduras famosas políticas o militares que había en décadas pasadas, ¿verdad? Luego también existe la cultura del bienestar, fíjense, parece un poco contradictorio, ¿verdad? Pero la cultura del bienestar es parte de la cultura de la muerte. Es decir, cuando uno, lo único que le importa es estar bien. Yo estoy bien y ya, los demás a mí, allá cuidado, ¿no? O sea, eso nos lleva a vivir en esa cultura de la indiferencia, de que yo ande caliente y ríase la gente, a mí qué, ¿verdad? Bueno, pues frente a esa cultura negativa, con estos aspectos, así dichos y explicados muy brevemente, nos habla el Papa de que hemos de crear una cultura de la vida, una cultura en la cual realmente formemos una sociedad donde todos nos sintamos, no solamente hijos de Dios, sino hermanos. Y para ello nos habla de la acogida, de cómo tenemos esa capacidad de acoger a todos, ¿no? Sin mirar las diferencias, sin acogerlos porque son seres humanos. Y eso, claro, parte de ¿qué? Del respeto, o es parte del respeto que tenemos a todo ser humano por el hecho de ser seres humanos. Esto nos lleva a la integración, de que nadie se sienta marginado, sino que todos los integremos dentro de la familia humana. Eso incluye también que estemos dispuestos a dialogar para conocer las necesidades y las inquietudes de todos. Dialogar, los mayores con los jóvenes con los mayores, nos escuchemos, compartamos inquietudes, necesidades, etc. También el encuentro, que salgamos al encuentro de los demás. El Papa nos ha dicho que abramos las puertas de la iglesia para salir al encuentro. Que no nos encerremos ahí en los recintos de nuestras iglesias. Y eso nos lleva también a una cultura del contacto, ¿verdad? Esa es una cultura muy fuerte entre los jóvenes y es importante que la descubramos todos, que es necesario estar cerca, estar cerca de los demás y tener contactos pues visuales, verbales, corporales, el abrazo, dicen por ahí, ¿verdad? Que es necesario recibir 8 abrazos diarios para tener una salud emocional buena. Bueno, pues es parte del contacto, saber saludar, preocuparnos por cómo estás, etcétera, darle la mano a la persona que está cerca de nosotros y hacerlo con gusto. Luego la inclusión, que es parte de la integración también, contrario al descarte, la inclusión, el incluir a todos dentro de esta familia humana. No hay ciudadanos y seres humanos de segunda clase, no los hay. Todos somos hijos de Dios, ¿no? Y finalmente nos dice el Papa cómo hay que desarrollar una ética en favor del ser humano, es decir, una ideología humana que favorezca a través de principios y valores la dignidad y los derechos del ser humano. De esta manera, pues, nosotros podemos luchar contra toda clase de fobia, la llamemos homofobia, la llamemos transfobia, la llamemos xenofobia, etcétera. Todo lo que es fobia, todo lo que es miedo, todo lo que es aversión, esa es la palabra fobia, significa miedo, todo lo que sea fobia, miedo, aversión, hostilidad hacia un ser humano por cualquier razón que sea, no va de acuerdo con el plan de Dios. Y nosotros los cristianos tenemos que ser predicadores de esta hermandad. Lo contrario a cualquier clase de fobia es la hermandad, el sentirnos y vivir como hermanos de todos. Pues les dejo con este mensaje, ojalá que lo vivamos cada uno de nosotros responsablemente y que el Espíritu Santo, pues que vamos a recibir,
que vamos a celebrar y le vamos a pedir que venga a nosotros, transforme nuestros corazones en corazones de seres humanos que estén guiados, motivados por el amor, por la paz, por la fraternidad. Paz y bien a todos. Con